Bienvenidos a Relatos con Diego. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Empezamos. Mi nombre es Roberto. Tengo 29 años. Vengo de un rancho pequeño en Zacatecas, de esos pueblos donde todos se conocen. En mayo de 2018, mi vida estaba complicada. No había trabajo. Mi esposa acababa de tener a nuestra hija. Cada día que pasaba sin poder proveer para ellas era un día perdido. Así que tomé una decisión. Iba a cruzar la frontera. Llegué a Altar, Sonora, con $4,500, todo lo que había ahorrado en mi vida. Se lo di a un coyote que me prometió llevarme a Phoenix en 3 días. Es sencillo, me aseguró. Caminamos de noche, descansamos de día. En 72 horas estás del otro lado. Éramos 8 hombres, todos mexicanos, todos con la misma desesperación en los ojos. Todos pensábamos que lo más peligroso eran la migra, el calor o perdernos. Ninguno imaginaba que había algo más esperando en ese desierto, algo que lleva décadas ahí, algo que busca, algo que nunca descansa. Cruzamos cerca de Sisabe, el desierto de Arizona. Si nunca has estado ahí, no puedes entenderlo. No es como en las películas. Es un lugar vacío, silencioso, infinito. Es un lugar donde sientes que ya no hay reglas, donde cualquier cosa puede pasar y nadie se enteraría. La primera noche caminamos 8 horas sin parar. Nos escondimos entre unas rocas al amanecer. El calor del día es insoportable. Te deshidrata en horas. Te hace alucinar. Traté de dormir, pero no pude. Tenía sueños extraños con mi hija, con mi esposa llorando porque yo nunca volvía. En ese momento pensé que eran solo nervios. Ahora sé que era una advertencia, porque esa segunda noche algo nos estaba esperando. Salimos a caminar a las 8 de la tarde. La luna estaba completamente llena. Todo brillaba con una luz extraña, casi irreal. Llevábamos 2 horas de camino cuando uno de nosotros se detuvo. ¿Escuchan eso? Todos nos quedamos quietos. Y entonces lo escuchamos. Un llanto de mujer, lejano, pero perfectamente claro. Al principio pensé que lo había imaginado. El desierto hace eso, te juega trucos mentales, pero no, todos lo escuchábamos. ¡Ay, mis hijos! Venía de algún lugar entre las dunas, a nuestra izquierda, como a 100 metros. ¿Dónde están mis hijos? No era un llanto normal, era un llanto que te rompía por dentro, como si esa voz cargara años, décadas, siglos de dolor. Y lo peor es que se estaba acercando. El coyote apagó su linterna inmediatamente. No volteen, susurró, y su voz temblaba. Cuando un hombre que ha cruzado ese desierto 50 veces está nervioso, sabes que algo está muy mal. No le hablen, no vayan hacia allá, sigan caminando. Ya, pero había un chavo joven con nosotros, de Guerrero, como de 23 años. Escuchó el llanto y dijo: es alguien que necesita ayuda. No podemos abandonar a una persona así. El coyote lo agarró del brazo. Eso no es una persona. Sigue caminando. Pero el chavo se soltó y echó a correr hacia el llanto. Gritamos. Le dijimos que regresara, pero la oscuridad lo tragó en segundos. El coyote maldijo: vámonos. Ahora. Seguimos caminando. Rápido. Muy rápido. Y el llanto nos seguía. ¡Ay, mis hijos! ¡Devuélvanme a mis hijos! Pero ahora venía de todos lados. Adelante, atrás, a los lados, como si esa voz rodeara todo el desierto, como si no fuera una sola voz, como si fueran muchas. Uno de los hombres empezó a rezar en voz alta, desesperado: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y justo cuando terminó su oración, el llanto cambió. Se convirtió en un grito agudo,
penetrante, como si algo nos hubiera detectado, como si supiera exactamente dónde estábamos. Y entonces, silencio, silencio total, un silencio tan pesado que dolía en los oídos. Caminamos el resto de la noche sin hablar, sin voltear atrás, sin detenernos. Al amanecer llegamos al punto de encuentro. Una camioneta esperaba. El coyote nos contó: 1, 2, 3, 7. Faltaba uno, el Chavo de Guerrero. El coyote hizo llamadas, contactó a otros coyotes en rutas cercanas. Nadie lo había visto. Pasaron 2 días. Me llamaron desde Phoenix. Habían encontrado al Chavo, pero lo que encontraron no tenía sentido. Estaba a 15 kilómetros de donde lo vimos por última vez. 15 kilómetros, en la dirección opuesta a donde íbamos, como si hubiera caminado toda la noche, siguiendo algo o a alguien. El reporte oficial dijo: deshidratación severa, pero lo que el sheriff le contó al coyote, eso nunca salió en ningún reporte. El cuerpo tenía marcas profundas en los brazos, en el cuello, en la cara, como si algo lo hubiera jalado, como si hubiera intentado resistirse. El sheriff le dijo al coyote algo que me dejó helado. Es el 5º caso este año, todos encontrados en la misma zona, todos con marcas similares, todos caminando en dirección contraria. Los rancheros de aquí le tienen un nombre a este fenómeno. Le llaman la presencia del desierto. Dicen que es una entidad, una mujer que perdió a sus hijos en este lugar hace muchos años, que los busca todas las noches, y cuando escucha a otros cruzando, cree que son ellos. Si la sigues, te lleva con ella, y nunca regresas. Yo llegué a Phoenix, conseguí trabajo, llevo 6 años aquí, pero hay algo que nunca le he contado a nadie, hasta hoy. A veces, cuando estoy solo por la noche, la escucho, muy bajito, muy lejos. Ay, mis hijos. Y sé que algún día voy a tener que regresar a ese desierto, porque ella conoce mi nombre, y creo que no ha terminado conmigo. Pero el desierto no es el único lugar donde ocurren estos fenómenos. Hay otro camino, otro método que miles usan cada año. Un tren que recorre México de sur a norte. Miles lo han tomado, pero no todos llegan al otro lado, porque en ese tren viaja algo más que migrantes, algo que nunca debió subir. Historia 2. Esta historia me la contó Mariela, 28 años, Honduras. Pero esta historia no ocurrió en Honduras, ocurrió en México, en un tren, en el vagón 7. Subí al tren en Arriaga, Chiapas, me dijo Mariela con voz temblorosa. Era mi tercer intento de llegar a Estados Unidos. Los primeros 2 no funcionaron, pero esta vez era diferente. Mi hermana me esperaba en Carolina del Norte. Tenía trabajo para mí, así que me subí al tren aunque conocía los riesgos, las caídas, los asaltos, los secuestros. Pensé que lo peor que podía pasarme venía de otras personas. Me equivoqué completamente, porque hay cosas en ese tren, cosas que no son personas. El tren iba completamente lleno, cientos de personas agarradas al techo de los vagones. Yo iba en el vagón 7, casi hasta atrás. A mi lado había un señor guatemalteco y una familia salvadoreña, una mamá con 3 niños pequeños. Al principio todo bien. Hablábamos, compartíamos comida, nos cuidábamos. El tren salió a las 6 de la tarde, pero cuando el sol se ocultó, todo cambió. El frío era brutal, el viento cortaba la piel. Eran como las 11 de la noche cuando lo escuché. Un niño llorando fuerte, desesperado. Pero el llanto venía de adentro del vagón. El vagón 7 estaba cerrado con candado. Se suponía que estaba vacío, pero claramente había alguien adentro. Pregunté, ¿escuchan eso? Todos asintieron. El señor guatemalteco se acercó a la puerta metálica y golpeó. Oye, pequeño, ¿estás bien?
¿Cómo entraste ahí? El llanto se detuvo, de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón. Silencio absoluto. Nos quedamos quietos, esperando. 5 minutos. Nada. El guatemalteco intentó reír. Tal vez nos lo imaginamos. Y entonces empezaron los golpes. Bang, bang, bang. Desde adentro, alguien golpeaba la puerta metálica con una fuerza increíble. Bang, bang, bang. Y luego, una voz. Una voz de niño gritando: ¡sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! Por favor. Era la voz de un niño pequeño, aterrorizado. Todos nos alejamos del borde del vagón. La mamá salvadoreña abrazó a sus hijos con fuerza. Los golpes continuaron durante 10 minutos. Historia 3. Esta historia de Esteban, 42 años, Guanajuato, México. Lo que le pasó en 2016 cambió su forma de ver el mundo, porque hay lugares bajo tierra, lugares que conectan un país con otro, pero a veces conectan algo más. Contraté a un coyote en Mexicali, me dijo Esteban. Me cobró $3,000 para cruzarme por un túnel. Era un túnel que antes usaban para otras cosas. Ahora lo rentaban para pasar gente. 800 metros bajo tierra, desde una casa en México hasta una bodega en Calexico, California. Parecía simple, parecía seguro. No lo era, porque ese túnel atravesaba algo que debió quedarse enterrado. La entrada estaba en el sótano de una casa abandonada. Había que bajar una escalera de metal y caminar agachado durante todo el recorrido. Éramos 6 personas, todos mexicanos, un señor de Jalisco, 2 chavos de Sonora, una mujer de Oaxaca, otro hombre de Veracruz y yo. El coyote nos llevó hasta la entrada. Les va a guiar mi contacto del otro lado por radio, nos dijo. Ustedes solo síganlo cuando los llame, no se detengan, no se separen. Y luego agregó algo extraño: y si ven algo raro, ignórenlo. La mujer de Oaxaca preguntó: ¿algo raro como qué? El coyote dudó antes de responder. A veces la gente ve cosas ahí abajo. El túnel pasa sobre un lugar antiguo. Es solo la mente jugándoles trucos por el encierro. Ignórenlo y sigan avanzando. Eso debió habernos advertido. Debimos habernos ido en ese momento, pero ya habíamos pagado y estábamos desesperados, así que bajamos. Y con cada escalón, el aire se hacía más pesado. El túnel estaba iluminado con focos conectados a un generador. Hacía calor, un calor húmedo y sofocante. El techo era bajo. Teníamos que caminar encorvados. El piso era de tierra suelta y olía raro, a humedad, a moho y a algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Ahora sé que era descomposición. Caminamos en fila india. Yo iba de tercero, adelante el señor de Jalisco y uno de los chavos de Sonora, atrás la mujer de Oaxaca, el señor de Veracruz y el otro chavo. Como a los 10 minutos empezamos a escuchar voces lejanas, murmullos. Pensamos que era el eco de nosotros mismos hablando, pero no estábamos hablando. Nadie había dicho una palabra. Los murmullos se hicieron más claros y entonces entendimos lo que decían. Ayuda, ayúdame, no puedo salir, me quedé atorado. Eran voces en español, voces rogando. El señor de Jalisco se detuvo. ¿Escucharon eso? Todos asentimos. La mujer empezó a rezar en voz baja. El señor de Veracruz intentó calmarnos. Es lo que dijo el coyote. Son nuestras mentes. Seguimos avanzando, pero las voces no paraban y entonces vimos algo. En las paredes del túnel había manos saliendo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado ahí y tratara de salir, pero no se movían, solo estaban ahí, extendidas, congeladas en el tiempo. Uno de los chavos iluminó con su celular. Las manos eran reales, de carne, y entonces vimos las uñas llenas de tierra. ¡Corran!, gritó alguien, no sé quién. Todos empezamos a correr agachados. Las manos
aumentaban. Ahora había decenas, en las paredes, en el techo. Una me rozó el hombro. Estaba fría, fría como algo que lleva mucho tiempo sin vida. Escuchamos gritos detrás de nosotros. El chavo que iba hasta atrás gritaba: algo me agarró el pie, me está jalando. Pero no paramos, no podíamos parar. Llegamos al final del túnel. La puerta estaba abierta. Subimos las escaleras de golpe. Salimos a la bodega en Calexico. El contacto americano nos esperaba. Nos contó: 5, solo 5. ¿Dónde está el otro?, preguntó. Llamaron a gente. Entraron al túnel con linternas potentes. Lo encontraron a mitad del camino. Ya no respiraba. Tenía marcas en el cuello, en los brazos, en las piernas, marcas como de manos, decenas de manos, como si algo, muchas cosas, lo hubieran jalado hacia la tierra. Cerraron el túnel después de eso. Lo rellenaron con cemento. Pero antes, el coyote me contó algo. Ese túnel lo excavaron sobre el antiguo cementerio chino de Mexicali. Ahí enterraban a los trabajadores chinos que fallecían en el siglo pasado, construyendo las vías del tren. Nadie quería trabajar excavando ese túnel. Los que cavaban decían que las palas se atoraban constantemente, con huesos, con restos. Pero la organización ordenó seguir. Es solo tierra, les dijeron. Pero no era solo tierra, era un lugar donde descansaban muchos. Y cuando abrieron ese túnel, los despertaron. Llegué a Calexico, crucé a Estados Unidos, pero a veces, cuando cierro los ojos, los veo las manos extendiéndose hacia mí y siento que algún día voy a tener que regresar a ese túnel, porque una de esas manos todavía me está buscando. Historia 4. Hay vehículos en la frontera, vehículos que no deberían estar ahí, que aparecen cuando menos lo esperas, y si te subes, nunca llegas a tu destino. Fernando lo sabe, porque él casi se sube, y lo que vio dentro de esa camioneta le enseñó que hay cosas peores que perderse en el desierto. Hay destinos a los que nunca querrías llegar. Esta es la historia de Fernando, 31 años, Nitiunata, San Luis Potosí, México. Lo que le pasó en Nuevo Laredo en 2019 casi le cuesta la vida, o algo peor. Crucé por Laredo, Texas, me contó Fernando. El plan era cruzar escondido en un camión de carga por el puente internacional. El coyote me cobró $5,000. La noche antes del cruce me quedé en una casa de seguridad en Nuevo Laredo. Había como 20 personas más, todos mexicanos esperando su turno. El coyote nos dio una advertencia extraña, una advertencia que me salvó la vida. Si salen a la calle por cualquier razón, dijo muy serio, no se suban a camionetas blancas, jamás. ¿Entendido?, le pregunté por qué. Se quedó callado un momento, luego respondió: hay un vehículo blanco que recorre Nuevo Laredo de noche. Los que se suben no regresan. ¿Quién lo maneja?, preguntó alguien. No lo sé. Algunos dicen que es, no sé cómo explicarlo, una presencia. Otros dicen que son personas desaparecidas hace años que ahora buscan compañía. No sé qué sea. Solo sé que la gente desaparece. Esa noche no podía dormir.
Hacía un calor insoportable dentro de la casa. Como a las 3 de la mañana salí al patio trasero a tomar aire. Y entonces lo escuché. Un motor circulando despacio por la calle. Muy despacio. Como si buscara algo o a alguien. Me asomé por una rendija en la barda. Y lo que vi me congeló la sangre. Era una camioneta blanca, doble cabina, vidrios completamente oscuros, sin placas. Avanzaba a paso de tortuga por la calle vacía, como si buscara. Se detuvo justo frente a la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. La puerta del copiloto se abrió, sola. Nadie salió, solo se quedó abierta, como una invitación. Y entonces escuché una voz profunda que venía de adentro del vehículo. Súbete, te llevaré al otro lado, sin pagar, sin esperar, súbete. Y lo más extraño es que quise hacerlo. Sentí ganas de salir, de cruzar esa barda, de subirme. No era mi decisión, era como si algo me jalara. Mis piernas empezaron a moverse solas hacia la barda. Mis manos se aferraron al metal para trepar. Estaba a punto de saltar cuando alguien me jaló del brazo con fuerza. Era el coyote. Me tapó la boca y me arrastró adentro de la casa. ¿Qué estabas haciendo?, susurró furioso. No podía responder. No sabía qué estaba haciendo. Desde la ventana vimos cómo la camioneta esperó. 5 minutos. La puerta seguía abierta, esperando. Y entonces, algo salió de la camioneta. Algo que no debería existir. No era una persona, era una silueta, una figura oscura. Se quedó parada junto al vehículo, mirando hacia la casa. Aunque no tenía cara, sabía que nos estaba mirando. El coyote me empujó al piso. No la mires, no hagas contacto visual. La figura se quedó ahí durante 2 minutos completos. Luego regresó al vehículo. La puerta se cerró lentamente y la camioneta se fue, sin hacer ruido, como si flotara. Al día siguiente crucé sin problemas, pero 2 personas de la casa desaparecieron esa noche. Un chavo de Tamaulipas y una mujer de Michoacán. Dijeron que habían salido a tomar aire. Nunca los volvieron a ver, y en la calle encontraron 2 rastros de zapatos que terminaban en medio de la calle, como si las personas hubieran desaparecido en el aire. El coyote me dijo algo antes de irme, algo que me persigue hasta hoy. Cada mes desaparecen 2 o 3 personas en Nuevo Laredo, siempre de noche, siempre cerca de casas de seguridad, y siempre hay alguien que vio una camioneta blanca esa noche. Los reportes policiales no dicen nada. Oficialmente son desapariciones sin resolver, pero la gente sabe. La gente de aquí sabe que ese vehículo no es normal y que cuando te subes no vas a Estados Unidos, vas a otro lugar, un lugar del que nadie regresa. Llegué a Estados Unidos, llevo 5 años aquí, pero a veces, cuando manejo de noche, veo camionetas blancas
y cada vez que veo una, siento el impulso, ese jalón, esas ganas de acercarme. Y sé que algún día, si no tengo cuidado, voy a seguir ese impulso y entonces ya no voy a poder regresar. Historia 5. Esta es la historia de Raúl, 27 años, Puebla, México. Lo que le pasó en marzo de 2021 en una casa abandonada le enseñó que algunos reflejos no son reflejos, son ventanas. Llegué a Altar, Sonora, me dijo Raúl, el último pueblo antes de cruzar el desierto. Me quedé en una casa abandonada con otros 12 migrantes mientras esperábamos la señal del coyote. La casa estaba destruida, sin luz, sin agua, completamente vacía, excepto por una cosa. En el segundo piso había un espejo, grande, antiguo, colgado en la pared, como si alguien hubiera querido que se quedara ahí. Todo había sido saqueado de esa casa, todo, pero ese espejo con su marco dorado oxidado seguía ahí. La primera noche, Daniel, un chavo de Chiapas, se quedó viéndolo. Oigan, ¿no ven algo raro? Nos acercamos. En el espejo nos reflejábamos normal, los 13, pero al fondo del reflejo había una sombra, una figura humana, quieta. Cuando volteábamos, no había nadie. Es el ángulo, dijo alguien, pero no había luz, solo una linterna. Decidimos tapar el espejo con una cobija. A las 3 de la mañana me desperté, pasos en el segundo piso, pero todos estábamos abajo. Subí con otro tipo. La cobija estaba en el piso y en el espejo, aunque la habitación estaba vacía, había personas en el reflejo, como 15, mirándonos fijamente, todas con ropa sucia, rasgada, todas con expresiones de pánico, como si estuvieran atrapadas. Y entonces, una levantó la mano y señaló hacia abajo, hacia el piso. Movimos una tabla. Abajo había ropa, zapatos, mochilas y restos humanos. Muchos. Salimos corriendo. El coyote llegó pálido y nos contó la verdad. Aquí hubo un incidente hace 4 años. Una organización, 15 migrantes, los enterraron bajo el piso. Sus presencias quedaron atrapadas y ese espejo estuvo aquí cuando pasó todo. Dicen que refleja lo que ocurrió, que muestra a los que nunca se fueron. Nos cambiamos de casa. Al día siguiente cruzamos. Llegué a Tucson. Conseguí trabajo. Pero hay algo que me pasa ahora. Cuando me veo en un espejo, durante mucho tiempo, veo sombras detrás de mí, figuras que no deberían estar ahí, y cada vez las veo más claras, como si el espejo de aquella casa hubiera abierto algo, y ahora yo llevo esa conexión, y no sé cómo cerrarla. 5 historias, 5 relatos de personas que cruzaron la frontera y encontraron algo que nunca imaginaron. Roberto escucha el llanto del desierto. Mariela evita el vagón 7.
Esteban siente las manos del túnel. Fernando huye de las camionetas blancas. Y Raúl ve sombras en cada reflejo. ¿Son reales estas historias? Los testimonios lo son. Las personas existen. Lo que experimentaron. Eso lo decides tú. Miles cruzan cada año. No todos llegan. Los reportes hablan de accidentes, de extravíos, pero hay casos sin explicación. Personas encontradas en lugares imposibles, con marcas inexplicables, como si hubieran seguido algo, o como si algo los hubiera guiado. El desierto no perdona, los túneles no olvidan, y lo que quedó atrapado sigue ahí, esperando. Soy Diego, y estos fueron Relatos con Diego. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. ¿Cuál historia te perturbó más? ¿Tienes un relato similar? Escríbeme. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.